escenarios que fueron acordados con los doctores, que era en que, pues, cuál es la definición de bacteriemia persistente también, cuándo se toman los hemocultivos de control, cuándo ecocardio y un poco de terapia combinada. Entonces, para iniciar con bacteriemia asociada al catéter, es necesario pues, tener en cuenta algunas definiciones. La bacteriemia puede ser primaria, que se puede asociar a dispositivos vasculares como los catéteres centrales y el catéter periférico, o puede ser más asociada a dispositivos vasculares. Y entre otras causas está la secundaria, que va a ser por infección en un sitio anatómico definido con compromiso del torrente sanguíneo. Para entender un poco, también hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de catéter. Entre ellos están los catéteres periféricos, que pues van a estar ahí con la punta pues, del catéter localizada ahí en el vaso, y no van a pues, ir más a fondo en el sistema circulatorio. Están los catéteres centrales, que son unos catéteres intravasculares que van a terminar en o cerca del corazón y en uno de los grandes vasos, ya la vena subclavia, la brachiocefálica, la yugular interna, la vena cava superior, la inferior, la arteria pulmonar, la ilíaca externa, la ilíaca común, la vena femoral común, la umbilical, que generalmente estas líneas van a ser usadas para la infusión de medicamentos, para la nutrición, para la monitorización hemodinámica y para la hemodiálisis. Dentro de los centrales tenemos los no tunelizados, los PIC, que son los catéteres centrales de inserción periférica, y los puerto implantables, que ya están implantados ahí, pues el puerto subdérmico y pues que requiere pues que es más usado como en quimioterapia en pacientes que están bajo estos tratamientos. Y en línea media, que es un catéter periférico, que el final del catéter va a ir hasta donde pues, donde va a terminar la axilar, no va a ir más profundo de allí. De acuerdo al sitio de infección, pues las infecciones asociadas a catéteres pueden ir desde infecciones en el sitio de salida, que se va a caracterizar por un eritema, una induración que no va a ser más de 2 centímetros desde el sitio de salida. Puede haber infección del tracto tunelizado, que es la inflamación a lo largo del túnel subcutáneo del catéter venoso central, y eh, infección, que ahí pues, me equivoqué en esa definición que hay, pero esa es la infección del puerto del catéter cámara implantable o puerto implantable, que es la inflamación del tejido subcutáneo donde está el puerto. Eh, en la epidemiología es la infección en salud, pues asociada a la salud más costosa. Eh, en una serie de casos entre 2008 y 2014 en Estados Unidos se reportó que a lo largo de los años, pues en este periodo de tiempo, se ha presentado una disminución de la presentación en un 50%, con una presentación similar aquí en Colombia, pero desde 2020, con el advenimiento de la pandemia y con el aumento de estadías en unidades de cuidados intensivos, se ha notado un incremento en la incidencia de presentación de este tipo de infecciones. En Estados Unidos para esta época se planteó una incidencia de 10.000 pacientes por año, y la tasa promedio de estas infecciones va de 0 a 2,9 por cada 1.000 días que el paciente pase con el catéter venoso central. Y en los países de ingresos limitados, esto se aumenta de 1,6 hasta 44,6 casos por cada 1.000 días que el paciente pase con el catéter venoso central. De las bacteriemias intrahospitalarias, el 15 al 35% van a ser por estos accesos venosos centrales, y tiene una mortalidad atribuible del 12 al 25%, que en algunas series de casos van con ORs de hasta 2,75, con un intervalo de confianza de 1,86 a 4,07. Y en general,
el tener una bacteriemia asociada al catéter va a hacer aumentos en las estancias hospitalarias promedio de hasta 17 días. Eh, Aquí como a grosso modo de entender los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se va a presentar una bacteriemia asociada al catéter. Digamos que desde que se haya una contaminación o una colonización eh, en cualquiera de estos puntos, la contaminación y por estos microorganismos desde ahí puede avanzar y ya luego llegar al torrente sanguíneo y causar la bacteriemia. Entonces puede ser que alcance el sistema por defectos en los contenedores, por contaminación durante la fabricación o el envasamiento pues, del medicamento, por la contaminación cuando se inserta el cabezal del equipo de infusión o durante el cambio pues, del contenedor, eh, por mal funcionamiento del filtro de entrada de aire, perdón, y también puede entrar a través del sistema, pues entrar al sistema a través de dispositivos de medida de la presión, por solución de irrigaciones, por ejemplo, las heparinizadas, por llaves de pasos, por otras vías secundarias, por uniones en Y, por administración de hemoderivados, entre otros. Y también la contaminación puede estar ahí en el filtro, en línea que pueda atrapar bacterias, aunque puede diseminar endotoxinas, y puede entrar a nivel como de la unión entre el catéter y el equipo de infusión, y de esta forma pues llegar a la circulación al nivel del punto de inserción del catéter también. Entonces el microorganismo lo que va a hacer es acceder a la superficie extraluminal o intraluminal y va a hacer una adherencia e incorporación de biopelículas o biofilm, que este biofilm puede estar desde los 3 días en el que se implanta el dispositivo intravenoso. En menos de 10 días va a predominar en la superficie externa y va a tener un predominio intraluminal en al menos 30 días después de haber sido implantado. Y en este biofilm van a haber unas células sésiles que son más resistentes al tratamiento antibiótico y generalmente van a requerir a veces concentraciones de entre más de 100 o 1000 veces las requeridas pues, en otro tipo de infecciones. Y finalmente lo que van a hacer luego de formar el biofilm y la bacteria incorporarse allí, puede generar infección que posteriormente se puede diseminar al torrente sanguíneo como tal. Entonces, la menor prevalencia se da en infusiones contaminadas por fluidos extrínsecos o por medicación o por errores como ya en la manipulación. Luego está la diseminación hematógena en un 3 al 10%, que va a ser causa de bacteriemia asociada al catéter. Y contaminación del puerto del catéter, que puede ser por pues, endógeno por flora de la piel o extrínseca por mala higiene de manos y errores pues, en la manipulación. Y finalmente, eh, del 70 al 80% van a presentarse qué pena, por organismos de la piel que pueden ser endógenos, por flora pues, de la piel, o extrínseco pues, también por mal lavado de manos y por contaminación con desinfectantes. Entre los microorganismos más importantes involucrados en las bacteriemias asociadas al catéter están los estafilococos fabulosa negativos, que se asocian más a líneas pues a catéteres por tiempo más prolongado, es la causa más frecuente. El estafilococo aureus se convierte pues, en una causa frecuente de este tipo de bacteriemias. Las especies de enterococos se asocian más a infusiones contaminadas, las cándidas pues, igual a otros factores de riesgo, pero también a manejos con NPT, porque per se también pues, el solo tener el catéter ya también es un factor de riesgo para cándida. Pseudomonas aeruginosas se asocian más a contaminaciones de la infusión, y Klebsiella enterobacter y Citrobacter se asocian más a infusiones contaminadas, Furinebacterium a inmunosuprimidos que tuvieron exposición previa a antibióticos, los Acinetobacter a estancias en UCI, y la Burkholderia cepacia también en contaminación de infusión o colonización cutánea.
Importante que si los hemocultivos son positivos para estafilococos, perdón, coagulasa negativos, estafilococo aureus o cándida, en ausencia de otra fuente identificable de infección, aumenta de que la bacteriemia sea asociada pues al catéter. Importante para como unos criterios que nos ayudan a diferenciar cuando los hemocultivos positivos pueden ser secundario a contaminación más que infección. Si, digamos, solo se toma un hemocultivo y es positivo para estafilococo coagulasa negativo, no es posible identificar la diferenciación entre contaminación. Pero si uno es positivo de dos o tres, digamos que aumenta el valor predictivo positivo hasta un 24%, pero no descarta contaminación. Y si tiene dos positivos de dos o de tres, entonces puede variar con, con un valor predictivo positivo del 50% para verdadera bacteriemia. Si dos hemocultivos son del central y tienen la misma cepa, o aumenta hasta el 96 o hasta un 98% cuando un hemocultivo periférico y un catéter, pues y un hemocultivo del central son para la misma cepa, o si tiene dos hemocultivos periféricos y la misma cepa. Y en cuanto a los criterios diagnósticos para bacteremia asociada al catéter, se debe cumplir uno de los siguientes, y es que sea el mismo microorganismo aislado en el cultivo de segmento de catéter por el método Macchi, que es que se cortan los 5 centímetros distales del catéter y eso se rueda en un agar y se cultiva. Eh, y hay que ser muy cuidadosos porque esto a veces puede dar falsos negativos, porque a veces como que como solo se rueda la parte extraluminal puede haber colonización intraluminal. Y también si hay un cultivo cuantitativo con al menos 10 a la 2 en la punta del catéter y está aislado ese mismo microorganismo en el periférico. O también otros de los criterios diagnósticos es que se haga cultivo pareado central y periférico, que sea un cultivo cuantitativo con una diferencia mayor o igual de 3 veces las unidades formadoras de colonias del lumen del catéter versus la sangre periférica. Y el otro criterio también puede ser el tiempo de positividad, que sea mayor o igual a 2 horas entre el lumen central y el periférico. Entonces, siendo así, se recomienda tomar cultivos de todos los lúmenes del catéter y se recomienda retirar la misma cantidad de sangre, tanto periférico como central. Y se dice que se puede aumentar la probabilidad de detección cuando se toman muestras mayor a 10 cc, ya que por cada cc se puede aumentar el índice de detección pues hasta en un 3%. Sobre cuántos hemocultivos pedir, lo que se recomienda es que se tome al menos un set de venopunción por periférico y pues por el catéter, y el set de venopunción que incluya 1 a 2 anaerobios y 1 a 2 aerobios. ¿Y cuántos? Pues un set periférico y un set central de cada lumen. Se dice que a mayor número de hemocultivos tomados hay mayor probabilidad de obtener un resultado positivo, que van desde, si se toma un solo hemocultivo, tenemos la posibilidad, pues la probabilidad de tener los positivos en un 60-80%, eh, hasta 3, que nos da una probabilidad de tener hemocultivos positivos en un 95 a 99%, y que se deje por un periodo de incubación mínimo de 72 horas, que en ese periodo de tiempo el 85 al 95% de los hemocultivos son positivos. Importante que se haga un set pues, de cada lumen del catéter, porque hasta el 33% de los diagnósticos de bacteriemia se pueden escapar si solo se hace cultivo de un solo lumen. Entonces, como les dije, lo grueso de la charla iba a ser como enfocarnos en cuándo hacer ecocardio, cuándo los hemocultivos de control, cuándo terapia combinada. Entonces, sí, el manejo como
tal de la bacteriemia, digamos que no va a ser el foco claro de hoy, pero sí es indispensable definir el antibiótico sobre, pues basado en el agente causal posible, cuáles son las características del hospedero, si tiene factores de riesgo para microorganismos resistentes o si está en estados de inmunosupresión o es inmunocompetente, los patrones de sensibilidad local, si el paciente está estable clínicamente o si tiene pues ya complicaciones. Importante definir si vamos a retirar o no el catéter, que en general está recomendado retirar el catéter, especialmente si el paciente está en choque séptico, si se sospecha pues endocarditis infecciosa, tromboflebitis séptica, si tiene bacteriemia persistente más de 72 horas a pesar de manejo antibiótico, si se sospecha o se confirma enfermedad por estafilococcus, pues bacteriemia por estafilococcus aureus, enterococos, bacilos gram negativos multidrogorresistentes, especies de cándida o micobacterias, y en caso de que tengamos micrococcus o propionibacterium, cutibacterium, se debería retirar una vez se descarte que no sea, pues se descarte que esta infección sea por contaminación. También en pacientes que tengan pus en el sitio de inserción, si tiene signos de tunelitis o si no hay posibilidad de realizar la terapia de sello. Entonces aquí está como un algoritmo en el que cuando se sospecha una bacteriemia asociada al catéter y el paciente pues no tiene nada de lo que les dije anteriormente, no tiene supuración en el sitio de inserción, el paciente está estable, no tiene shock ni daño de órgano, no hay un cuerpo extraño intravascular, pues no hay émbolos sépticos y no está inmunocomprometido, usted puede hacer una estrategia pues, de observar al paciente mientras salen los hemocultivos, y usted descarte otra causa de la bacteriemia que no sea el catéter el culpable, sea y hace pues pues descarta que le dé un diferencial pues mayor a 2 horas o el cultivo de la punta del catéter, y inicia en ese caso los antibióticos empíricos y ya conforme le salgan los hemocultivos ya usted define si retira el catéter o no. Si le dan negativos, considerar un diagnóstico a la bacteriemia asociada al catéter, y parar la terapia. Y si los cultivos le salen positivos, usted debería remover el catéter y iniciar manejo, pues, pues desescalar la terapia o dirigir la terapia antibiótica. En el caso de que pues de que no fue así, pues por este lado, y usted decide remover el catéter, hacer la estrategia observacional, se haría si, digamos, no está disponible el diagnóstico con el diferencial de las horas o el cultivo de la punta del catéter. Usted hace pues los set de hemocultivos y inicia pues terapia empírica. Y ya en el caso de que el paciente sí presente signos de supuración en el sitio de inserción, esté en choque, tenga falla orgánica, tenga cuerpo extraño en el catéter o émbolo séptico, se debería remover, pues retirar el catéter tan pronto sea posible. Cuando pues, se remueve y se toman cultivos de allí, y de la punta del catéter si es posible, iniciar el manejo antibiótico empírico. Si son negativos, pues considerar otros diagnósticos diferenciales y si son positivos, adaptar pues la terapia empírica. Entonces ya para entrar en cuanto a la definición de bacteriemia persistente, digamos que a la hora de buscar una definición exacta de cuándo se habla o no de bacteriemia persistente, digamos, la literatura aún no es pues clara en establecer un tiempo preciso. Incluso esto se viene hablando desde 1990, cuando se estableció que era bacteriemia persistente, más de 7 días, pero esto era basado y extrapolado de estudios de endocarditis, principalmente por los tiempos de, pues del metabolismo de los medicamentos que se usaban como la vancomicina y porque habían pues pocas alternativas terapéuticas, entonces se tenía que adaptar pues eso a la disponibilidad terapéutica de la época. Ya para 2010, algunos estudios proponen una bacteriemia persistente
dada por 3 a 5 días después de iniciar la terapia empírica adecuada, pues de iniciar el tratamiento de antibiótico adecuado, y esto por el advenimiento de nuevos medicamentos. Y ya para 2020 hay algunos estudios que hablan de una detección de la bacteriemia un día calendario después, ya que se asocia pues después del primer día de inicio de antibiótico empírico con clínica persistente con peores desenlaces. Todo esto es más extrapolado desde los estudios para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Para 2011, la ITSA, que no se ha actualizado pues la guía que nos diga el tiempo por el cual se define una bacteriemia persistente, principalmente por, pues que está descrito en Staphylococcus meticilino resistente, aunque sigue siendo por más de 7 días. Pero se habla que pues se habla de persistencia desde hemocultivos positivos tras un día de inicio de terapia efectiva. Y en el caso de bacteremia asociada al catéter, lo que encontró es que el tiempo general descrito es de 72 horas después del manejo antibiótico apropiado. Todo esto, pues todas estas cosas se pueden extrapolar, por ejemplo, de esta corte, la corte de Isaac, que fue una corte multicéntrica que evaluó pacientes tanto de América como Europa, y aquí tenemos pues un subanálisis por grupos donde ellos evaluaron casi 1.000 pacientes de 17 centros europeos, donde principalmente se enfocaron en las diferencias epidemiológicas, perdón, que existían entre Europa y Estados Unidos, y decidieron solo analizar los casos de los pacientes europeos. Entonces ellos establecían como la duración de la terapia antibiótica la contarán pues desde el primer día de cultivo positivo hasta el último día, pues hasta el último día pues hasta el último cultivo positivo. Y en ese sentido ellos nos muestran cómo a medida que aumentan esos días de bacteriemia, el paciente presenta diferentes espectros, y vemos que es más común que los pacientes que tienen bacteriemia de un día o de corta duración presentan una infección adquirida dentro del hospital, versus aquellos pacientes que tienen la infección adquirida en la comunidad, donde es más frecuente que esa bacteriemia en los adquiridos en el hospital que sea prolongada. Asimismo, estos pacientes con bacteriemia prolongada usualmente son pues más enfermos, eh, tienen mayor comorbilidad, presentan mayor cantidad de fallo orgánico y de sepsis. Y es llamativo y lo llamativo es que es la cantidad de días que tienen previos al primer día, pues al primer, los días, la cantidad de días que tienen previos al primer hemocultivo positivo, que también se convertiría como en una pista importante para estos pacientes con bacteriemia persistente. Y asimismo, los focos varían, siendo endocarditis el más prevalente en los pacientes con bacteriemia con más de 7 días de duración, y un foco que principalmente prima en la bacteriemia corta duración es que sean de origen de un catéter venoso central y de un periférico. Y eso es llamativo porque nos muestran cómo a medida que aumenta de 1 a 2 a 4 días, a 5 a 7 días y más de 7 días, la mortalidad tanto a 30 como a 90 días va aumentando, y eso pues es estadísticamente significativo, y aumenta de un 13% de mortalidad a 30 días hasta un 32% de mortalidad, lo que es importante como para la práctica clínica. Y de esta forma también nos muestran cómo el ingreso en la unidad de cuidados intensivos es mayor en esos pacientes que tienen bacteriemia persistente y requieren terapia combinada para su adecuado control, que vamos a hablar como de las terapias de control. Entonces, ya sabiendo como un poco de pues como cuál es la definición de bacteriemia persistente y dónde partió eso, los hemocultivos de control, digamos que hay mucho discernimiento en la literatura que uno encuentra sobre cuándo pedir o no pedir los hemocultivos de control, y mucho más porque digamos que en bacteriemia persistente se han hecho más estudios en cocos gram positivos, principalmente Staphylococcus aureus metilnosensible y resistente, principalmente en este último. Y digamos que en bacilos gram negativos, los estudios que decían era que no era tan útil hacer cultivos de seguimiento si no, hasta que no se haya quitado, digamos, si es una bacteriemia asociada al catéter,
que no se haya retirado el catéter culpable o que se haya hecho pues control del foco. Eh, en la recomendación general es que se debe tomar hemocultivos de control en todos los pacientes con infección por Staphylococcus aureus o por especies de Cándida. Y en caso de infección por Staphylococcus aureus se recomienda hemocultivos de seguimiento cada 72 horas hasta el primer resultado negativo. Y estas recomendaciones a la luz de hoy también eh, pueden adaptarse en que hay algunos que proponen que se realicen las primeras 24 a 48 horas. Y en caso de infección por cándida, se deben tomar pues, hemocultivos cada 48 horas hasta el primer hemocultivo negativo. Para otros microorganismos, si se intenta salvar el catéter, la recomendación es que se haga control a las 72 horas de comenzar el antibiótico adecuado y si este persiste, pues como tal hay que remover el catéter porque es el culpable de la perpetuación de la bacteriemia. Y en general, si el catéter retira inicialmente, no se deberían hacer hemocultivos de control en microorganismos distintos a Staphylococcus aureus o a especies de Cándida. Y ahora la recomendación respecto al ecocardiograma se hace por el riesgo de endocarditis, que en general va a depender del patógeno causante de bacteriemia y de los factores de riesgo del paciente. Digamos que la ausencia de un riesgo valvular, o sea, que el paciente no tenga enfermedad valvular, ya sea previamente diagnosticada o en el momento de la bacteriemia asociada al catéter. Esto junto con la respuesta clínica y microbiológica, es decir, los hemocultivos negativos, y con la respuesta a la terapia entre las primeras 72 horas luego de extracción del el catéter, en general eso se asocia con un resultado favorable en más del 95% de los pacientes que reciben un tratamiento por al menos 14 días. Entonces, en estos casos de bajo riesgo y con todas estas cosas, no debería hacerse pues la búsqueda ecocardiográfica. En general, igual ya vamos a ver en qué pacientes se benefician de realización de ecocardiograma. En general, la eco transesofágica debería realizarse en la gran mayoría de los pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus y no es necesaria o puede retrasarse en pacientes que no tengan factores de riesgo, perdón, como bacteriemias prolongadas, que estén en hemodiálisis, que tengan pocos metastásicos de infección, que tengan antecedentes de abuso de drogas intravenosas que tengan catéteres de cámara implantable, que tengan dispositivos intracardíacos, válvulas protésicas, que tengan el antecedente de endocarditis previa o una anomalía estructural cardíaca. Y la necesidad de ecocardiograma transesofágica en bacteriemia por otros patógenos debería individualizarse y en general se recomienda que debe descartarse en todos los pacientes con bacteremia persistente o con fungemia. Igual ya les voy a mostrar como individualizado por cada patógeno que tenemos a la mano herramientas como que nos ayuden a decir si realizar o no la ecocardio. Entonces tenemos el BIRSA Score, que es un score para la predicción del riesgo estimado de endocarditis infecciosa y determinar la prioridad pues, de la realización de la ecocardiografía en pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus. Esto se realizó con una cohorte francesa en 8 hospitales entre 2009 y 2011, una cohorte prospectiva de 2008 pacientes, cuyo pues, el objetivo de estos estudio era desarrollar y validar una puntuación de predicción para cuantificar dentro de las 48 horas posteriores al diagnóstico de la bacteriemia por Staphylococcus aureus el riesgo de endocarditis infecciosa y así determinar la prioridad de la ecocardiografía urgente. De estos, de los inscritos, 221, pues el 11% tenían endocarditis infecciosa definitiva, de los cuales el 17,6% se sometieron a una cirugía de válvula no deseada y el 25% de ellos dentro de los 6 días posterior al diagnóstico, pues se llevó a cirugía
después de los 6 días posteriores del diagnóstico de bacteriemia asociada al catéter. Digo, por Staphylococcus aureus, perdón. Y se utilizaron 10 predictores que ya se los voy a, pues, a mostrar aquí, y se encontró que para el diagnóstico, pues, para los pacientes con endocarditis infecciosa, se encontró que había, pues, una prevalencia alta, pues un porcentaje de presentación en los pacientes con antecedentes de uso de drogas intravenosas que tuvieran una enfermedad preexistente de la válvula nativa y que tuvieran un dispositivo intracardíaco, o que tuvieran una endocarditis previa. Eh, y entre los, pues que estos son como los eventos extracardíacos que predicen la presencia de endocarditis, los más, pues los de mayor presentación fueron que los pacientes que se presentan con sepsis severa o shock séptico, aquellos pacientes con émbolos cerebrales o periféricos y pacientes con bacteriemia persistente. Y pues aquí fueron pues como los puntajes que se tuvieron como en el modelo predictivo final para endocarditis infecciosa, en el cual el que tenía mayor OR de 10,4 era émbolos cerebrales, y aquí están pues en orden decreciente. Entonces aquí se le da como el peso del puntaje, para lo cual se va a definir si hacer o no la ecocardiografía, que aquí pues nos muestran como el uso propuesto por el estudio para el uso de ecocardio transesofágico, que es que pues en el tiempo cero se toman los hemocultivos y luego las 24 horas que se tenga, eh, qué pena, un primer resultado del cultivo con Staphylococcus aureus, y el paciente presente uno de los siguientes, sea émbolo cerebral o periférico, meningitis, o que tenga un dispositivo intracardíaco o una endocarditis previa o una válvula nativa preexistente, o que tenga antecedentes de droga intravenosa. Eso ya le daría un score mayor o igual a 3, o que presente cualquiera de estas combinaciones, que sea osteomielitis vertebral y pues, infección adquirida nosocomial eh, o intrahospitalaria, o que tenga osteomielitis vertebral o infecciones sea nosocomial o adquirida en la hospitalidad, y shock severo o shock, pues sepsis severa o shock, pues, o shock, o que tenga una PCR más de, aquí está pues 190 miligramos por litro, sería pues en nuestro contexto usual sería 19. En esto se debería hacer una ecocardio transesofágica. Digamos, de entrada esto se les hace, y luego al día 3 a las 48 horas, si se tiene un hemocultivo positivo luego de pues, que se realiza eso, tiene un hemocultivo con Staphylococcus aureus, ya esto pues le da un score igual, mayor o igual a 3, debería ser la ecocardio. Y lo que se vio en este estudio inicial para la validación de este VIRSA score es que la tasa de endocarditis infecciosa aumentó significativamente del 1,1 hasta un 70,8, con una puntuación de 10, y la tasa pues, de ecocardiografía aumentó del 54,2 hasta el 89,9% en una puntuación de 10. En cuanto al enterococo y la realización del ecocardiograma, tenemos la puntuación NOVA y la puntuación de NOVA, que va a asignar unos puntos, criterios clínicos, pues basados en las letras. N, que va a presentar 5 puntos, que representa el número de hemocultivos positivos sugestivos de bacteriemia pues bacteriemia, que sea 3 de 3 o la mayoría de los 3. La O, que va a otorgar 4 puntos, que va a ser pues que el origen de la bacteriemia sea desconocido. Eh, la B, que va a ser 2 puntos, que es por antecedentes de enfermedad valvular, o antecedentes de endocarditis infecciosa, o presencia de una válvula protésica.
Y la A que va a presentar un punto es con pues con la aparición de la auscultación de un nuevo soplo cardíaco. Y los criterios de NOVA añaden, pues ya dejan solo un punto a cada uno. Em, bueno, que se me olvidó decirles que con el NOVA va a establecer un riesgo muy bajo con puntuaciones menor a 4 puntos, entonces mayor o igual a 5 debería ser ecocardiograma. Y la puntuación de NOVA es pues de 1 a 6 puntos y un riesgo muy bajo de endocarditis es cuando sea menor a 3 puntos. Y la D, pues lo nuevo que se le añade es la D y la E, que va a representar duración de cualquier síntomas compatibles con endocarditis infecciosa mayor o igual a 7 días. La pues la determinación de embolización sea determinada por el examen físico o por imagen. Finalmente, pues esto encontré como para bacilos gram negativos, para bacteriemias, en bacilos gram negativos que no pertenezcan al grupo ASEC y que tengan infecciones cardiovasculares, pues por estos medicamentos. Debo preguntarme si tiene signos de endocarditis infecciosa, si tiene un nuevo soplo cardíaco, si tiene signos de falla cardíaca aguda, si tiene un nuevo bloqueo AV avanzado o si tiene un stroke o un evento embólico. Si la respuesta a eso es no. Me pregunto, ¿tiene dispositivo implantable? Pues cardíaco. Si no, pues se le da el tratamiento normal para la bacteriemia y pues se espera que haya una cura y si hay recaída, sí debería ya pensar en realizar ecocardiograma. Primero una transtorácica y luego una transesofágica. Y en el caso de que si presente un dispositivo y me pregunto si tiene infección por pseudomonas o por serratia, si la respuesta no, pues doy el tratamiento normal y no hago ecocardio. Y si sí, realizo la ecocardio. Y si es positiva, pues voy a hacer el tratamiento pues para endocarditis. En caso de que la respuesta a signos de endocarditis infecciosa sea positiva, me pregunto si hay material protésico en el corazón. Eh, si no, pues hago un ecocardiograma transtorácico y si tiene una porventana acústica o si tiene signos de endocarditis infecciosa, debería realizar la ecocardio pues transesofágica. Y si tiene material protésico, sí debería hacer la ecocardio transesofágica de entrada, saltarme antes de la transtorácica. Eh, si es positivo de manejo para endocarditis, si es negativo hago tratamiento pues normal de la bacteria. Y en cuanto a la terapia combinada, pues de eso digamos que está muy debatido y las preguntas como sobre las estrategias de tratamiento más efectivas para la bacteriemia persistente se han hecho es con Staphylococcus aureus meticilino resistente y se deberían evaluar pues con ensayos clínicos más pragmáticos y los posibles puntos de intervención deberían incluir la selección de estrategias diagnósticas o terapéuticas iniciales, la eliminación dependiente del tiempo de los hemocultivos de seguimiento y intervenciones óptimas para que la bacteriemia persistente pues, por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces debería hacer una terapia inicial, luego hacer seguimiento, que igual ya les voy a mostrar como el algoritmo que se propone para añadir la terapia combinada, que se propone que inicialmente pues la terapia se compensa. Pues en realidad estos estudios solo se han hecho como para pues grandes, se ha hecho para Staphylococcus aureus metilino sensible, que ya les voy a decir como cuáles son las recomendaciones generales, y para Staphylococcus aureus metilino resistente, donde se ha hecho como, pues se le ha puesto como más énfasis. Entonces, siempre antes, pues de cuando usted haga tratamiento, antes de iniciar terapia combinada, digamos que el punto actual de atención debe seguir siendo la monoterapia. Pues lo que se plantea más es incentivar más la terapia con vancomicina y ver que se esté dando a dosis adecuadas, revisar las PKP pues de esto, que si se esté sobre un área bajo la curva mayor a 40, pues a 400 en los lugares que se pueda hacer, o establecer los niveles valle pues de vancomicina para hacer el seguimiento. Y
Si después de la selección de la terapia inicial los hemocultivos de seguimiento siguen positivos, pues, se debería como inicialmente ya nos preocupamos por una presencia de una bacteriemia persistente. Aquí todavía no se establece cómo iniciar la terapia, la terapia, pues la biterapia, pero si hay una falla, a pesar después de si los hemocultivos siguen positivos, tú deberías tratarlo y se propone iniciar tratamiento. Digamos, se puede hacer con la adición de ceftалорина eh, o si el paciente, pues, añadido a la vancomicina o a la daptomicina. Igual, siempre tener en cuenta que debo buscar otras causas pues de metástasis, ver si el paciente, pues ya con esto probablemente va a requerir un ecocardiograma pues, para descartar siembras y hacer como un examen físico juicioso para descartar otras siembras como a nivel de la columna vertebral, por ejemplo. Y tener en cuenta que si yo inicié primero con vancomicina, lo que se produce, pues lo que se propone hacer un switch a aptomicina y ya luego pensar en añadir un segundo antibiótico. En lo que encontré, pues la terapia combinada para SAM, pues para Staphylococcus aureus, meticilino sensible, como tal, pues cambiar el betalactámico por daptomicina o terapia combinada no se ha observado como ningún beneficio. Se han hecho estudios de betalactámicos con rifampicina o con fosfomicina que podrían tener una utilidad en pacientes que tienen material protésico y pues que esto pueda explicar la falla terapéutica. En la cefalsolina mazertapen, estudios iniciales han mostrado que puede depurar la bacteremia como terapia de rescate, pero en definitiva es necesario realizar como más estudios adicionales. Y en cuanto a la terapia combinada por Staphylococcus aureus meticilino resistente, la combinación de vancomicina betalactámico no ha demostrado utilidad y puede aumentar la nefrotoxicidad. Daptomicina más ceftалорina podría ser una de las opciones de rescate o incluso como terapia inicial en pacientes de alto riesgo, pero se requieren más estudios eh, para que se pueda seguir realizando. Y la combinación de daptomicina y fosfomicina ha sido utilizada, pero se requieren también más estudios clínicos. Y ya eso era como lo que les tenía el día de hoy. Los escucho. Ahí me escuchan. Sí, doctor. Sí, señor. Nada, no, pues digamos que uno de los objetivos como de la charla era dar claridad respecto pues como al manejo pues y al seguimiento sobre todo en los pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus. Y una de las cosas, pues de lo primero que uno tiene que entender cuando está tratando a un paciente con una bacteriemia por Staphylococcus aureus es que, o como una bacteriemia en general, es que eso no es un diagnóstico primario, ¿cierto? O sea, la bacteremia no es una enfermedad, es una manifestación pues de algo o de un foco pues como diferente de donde sale pues o de donde parte el aislamiento en sangre. Entonces, si usted ve pues, la bacteremia como una enfermedad solita, pues finalmente se queda con darle 7, 14, 21, 28 días de tratamiento y nada más, ¿cierto? Pero si entiende la bacteremia como una manifestación secundaria, pues digamos que ahí es donde realmente tiene el impacto el manejo pues de estas infecciones y es buscar el foco primario, ¿cierto? Por ahí hay muchos, pues hay algunos estudios que dicen que si los pacientes son valorados por infecto, pues se les impacta en mortalidad, pero digamos que eso no, pues no es más que una búsqueda exhaustiva pues y constante del foco primario de la bacteremia y eso creo que es muy importante y a veces se nos olvida porque pues nos quedamos tranquilos pues como en las bacterias primarias
y finalmente, si usted no encuentra el foco, ese paciente tiene un peor pronóstico, ¿cierto? Entonces eso es como lo primero que hay que tener como claro. Lo otro es la solicitud de los hemocultivos de control, y ahí es un punto muy importante porque a veces corremos mucho en pedir los hemocultivos de control, porque pues digamos que usted tiene un absceso, una colección, o tiene un catéter que no se ha retirado, o en fin, no tiene un control de foco primario, pues finalmente, pues por más hemocultivo o los hemocultivos que usted toma a las 48 horas o las 72 horas, si no tienes un foco primario controlado, pues es altamente probable que esos hemocultivos sean positivos. Y ahí, pues finalmente, si son positivos, entra la otra discusión, si realmente es una bacteremia persistente o no. Por las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de tratamiento, pues que eso te define si le das terapia combinada o no, pues también te empeora el pronóstico, pues mejor dicho, eso tiene un montón de implicaciones. Entonces a veces, pues digamos que corremos o hacer los hemocultivos muy temprano, y el mensaje es, pues si no le han quitado el catéter, por ejemplo, y usted tiene una clara pues bacteremia asociada al catéter, pues finalmente los hemocultivos de control, pues de una u otra forma no te van a impactar mucho pues en el cambio del tratamiento, y si nos puede pues como enredar un poquito. Entonces, una de las cosas pues que a veces cuando vemos los pacientes pues nos preguntamos es finalmente si tiene una bacteremia persistente, por las implicaciones que eso tiene, que algo pues mencionó Alejo ahí en ese punto. Creo que Cristian tiene la mano levantada, creo como a razón de lo mismo. Bueno, pero iba a contar algo más, si quiere termine, no hay lío. No, hágale, para que no se haga muy larga la cosa. Bueno, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Se le tocaron varios temitas, digamos que incluso cada una de esas definiciones podría dar a veces para una sola revisión cada una de esas preguntas, ¿cierto? Porque uno tiende a ir como muy finito en cada uno de esos sitios, pero eso lo irán depurando. Supremamente importante lo que mencionaba ahí Pablo, en ese control de inóculos, ¿cierto? Para poder definir, porque como usted muy bien mostraba, hay definiciones de 5 o 7 días para bacteremia persistente, pero lo importante es que usted siempre tenga en cuenta que controla el inóculo. Lo segundo, en la aproximación de si debo hacer ecocardiograma o no a estos pacientes, la aproximación por los diferentes scores. A mí me parece más práctico, aunque no está validado entre nosotros el PREDICT, por la simpleza de los elementos que tiene allí, pero tenga en cuenta pues cuando se viene de comunidad, cuando hay diálisis, cuando hay material protésico de base, y ya en el seguimiento cuando hay obviamente persistencia de la bacteria, son elementos que se suman para usted pensar en endocarditis, pero pasamos el concepto tradicional y previo en donde estábamos de 15 a 20% de endocarditis infecciosa en las bacterias por Staphylococcus aureus, a lo que tenemos en la actualidad, que puede ser de 6 a 11, lo cual hace que tengamos una aproximación mucho más racional a la solicitud de los exámenes, sobre todo los ecocardiogramas transesofágicos en estos pacientes, para destinarlo realmente a quien pueda llegar a presentar la infección. Habrá muchísimo terreno que allanar todavía para definir lo de la terapia combinada. Probablemente el nicho en este momento, como usted lo menciona y como esquematiza parte del algoritmo, en aquellos pacientes que estén bacteremia persistente, en quien usted probablemente no haya logrado control de inóculo, y eventualmente en ese paciente críticamente enfermo de entrada, en quien haya una sospecha alta, por ejemplo, una endocarditis infecciosa. Digamos que es algo que uno que ha ido dando un poquito de valor, pero parte más que estudios, observaciones también como de la experiencia que se va adquiriendo como en ese escenario. Frente a los bacilos gram negativos, muy raro realmente llegar a tenerlos generando endocarditis infecciosa, y por ende muy raro llegar a pensar en hemocultivos de control, ¿cierto? Que nosotros tuvimos, lo que pasa es que metíamos todos los bacilos gram negativos allí, por eso llegaba al 10%, pero cuando saquemos HASEC de ahí, probablemente eso no nos supera el 2 al 4% de los casos.
y es raro incluso en presencia de dispositivos intracardíacos o de válvulas, ¿cierto? Entonces hay que hilar, digamos, mucho más finito para empezar a considerar. Los bichos que más frecuentemente hemos visto recientemente son Enterobacter cloaca, nos ha generado algunas complicacioncitas, pero debemos tenerlo en cuenta. Siempre que hay un material protésico y un paciente que no evolucione adecuadamente, pues preguntémonos si hay un adecuado control de inóculo y si eventualmente ese inóculo podría estar pues como en el corazón. Muchas gracias, doctores. Ya voy por terminar la charla el día de hoy. Gracias por su atención. Que estén bien.